Mesías dio a las naciones, amados. Y les decía, amados, que veremos cómo, amados, bastantes versos, bastantes enseñanzas de Shaul son iguales en Gálatas que en Romanos, amados. Son prácticamente idénticas, amados. Así que vamos a empezar entonces ya de lleno, amados, con nuestro estudio sobre la carta a los Romanos, amados. Bueno, para comenzar, amados, antes de empezar con el verso 1 de Romanos, de la carta a los Romanos, debemos entender algo muy importante, amados. Romanos fue de las últimas cartas que Shaul envió, amados, a sus discípulos. Fue de las últimas cartas que escribió Shaul, amados. Romanos fue de sus últimas enseñanzas. Y esta carta es sumamente importante, amados, porque Romanos, amados, engloba sobre todo, amados, la enseñanza para judíos y gentiles que Pablo enseñaba, amados. ¿Por qué? Porque esta comunidad de Roma era una comunidad, amados, formada por judíos y gentiles, amados, a diferencia, por ejemplo, de Gálatas, donde eran gentiles, eran paganos, como ya lo vimos antes, amados, a diferencia de Corintios, a diferencia de otras cartas que le envió, amados, donde iba dirigida a gentiles al 100%, esta carta no, amados, esta carta es diferente, amados, y por eso debemos entender esto para poder entender la profundidad de esta carta. Esta carta, amados, es una carta enviada a una comunidad formada por judíos y gentiles, amados. No solamente judíos, sino también gentiles. Y no solamente gentiles, sino también judíos, amados. ¿Por qué es importante entender esto, amados? Para no tergiversar las palabras de Shaul, de Pablo. Porque él está hablando a dos audiencias. Una judía que conoce la Torá y que está bajo la Torá, y una gentil que poco conoce la Torá y que no estaba antes de Yeshua bajo la bendita Torá. Entonces, por eso es importante entender que era una comunidad formada tanto, amados, por judíos como por gentiles, amados, para poder entender claramente de qué está hablando Shaul en esta carta, amados. Esta carta, amados, es tan importante que por mucho tiempo se le denominó, el testamento de Pablo. Esta carta es tan importante en enseñanza, amados, para la fe de los gentiles, que por mucho tiempo se le denominó el testamento de Pablo, el testamento de Shaul, amados. Y por eso, amados, es una carta sumamente valiosa, amados, ya que nos muestra de una forma muy sincera y muy clara, amados, la fe que él estaba predicando en las naciones, amados. Ahora bien, amados, debemos entender que esta carta nos toca puntos sumamente importantes, amados, para nosotros que venimos a la fe del Mesías. Nos toca varios puntos. Como número 1, esta carta nos habla de la inserción de los gentiles a Israel. La inserción de los gentiles a Israel y de qué forma los gentiles iban a entrar al contrato, amados, ajín de Abraham. Por otra parte, también nos habla al mismo tiempo del plan de redención para con Israel según la carne. Para los judíos de sangre pura es un decir, amados. Entonces, a la par, Pablo está hablando a los gentiles que no tenían esperanza, ni pactos, ni promesas, y por otra parte, está hablando a judíos que siempre han tenido los pactos, las promesas y la Torá. Entonces, está hablando a la vez a los dos auditorios, a las dos audiencias, Abraham como ejemplo, amados, supremo de fe, lo enseña en esta carta Pablo. Abraham como el ejemplo supremo de la justificación por fe, por eso dice, y creyó y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo nos enseña el ejemplo más claro de justificación por fe, que es nuestro padre Abraham, en el capítulo 4 que veremos en otra clase. Hoy no vamos a llegar, porque es tanta la enseñanza que no vamos a llegar ni al capítulo 3, amados. Ahora bien, también Shaul, amados, también Pablo nos enseña sobre Adán y el Mesías, el segundo Adán, la importancia y el simbolismo de Yeshua HaMashiach como el segundo Adán, amados. También es importante entenderlo. ¿Por qué Pablo compara a Yeshua con Adán? Y por último, amados, es un llamado a la unidad a judíos y a gentiles que formaban esta comunidad. Pablo al final, amados, quiere hacer un llamado a la unidad tanto a judíos como gentiles que estaban en parte divididos, amados, sobre todo, sabiendo qué es lo que los gentiles iban a guardar ahora que han venido al conocimiento del Mesías. Eso lo vemos en Hechos capítulo 15, esto lo vemos, amados, en Gálatas, esto lo vemos también en Romanos. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles que están creyendo en el Mesías y están manifestando el espíritu de Elohim? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué van a guardar y qué no van a guardar? Esta era, amados ajín, la división entre los dos grupos de judíos y gentiles. Unos querían que los gentiles guardaran absolutamente todo lo que la Torá dice, incluyendo circuncisión, y otros decían no.
que guarden 4 mandamientos que después lo veremos en un tema aparte, están basados en Levítico. Los 4 mandamientos que da Jacob, Santiago, en Hechos 15, están basados a la vez en Levítico, pero eso será un tema aparte, amados. Bueno, vamos a ver algo muy importante entonces, amados. Este tema va a ser muy rico, por eso en enseñanza, amados, cuando veamos los mandamientos a los gentiles, porque, amados, están basados en la Torá, no los sacó de la nada Santiago, Jacob, sino que él conocía la Torá y él basó esos argumentos en la bendita Torá, amados. Así que no están basados en cualquier cosa, están basados en la bendita Torá, pero algo muy importante, amados, debes aprender a diferenciar que hay tipos de gentiles. Los gentiles que son los que conforman las naciones paganas, los gentiles que son prosélitos, gentiles convertidos al judaísmo, y los gentiles llamados Gertoshab, que son los gentiles viviendo dentro del pueblo. La Torá habla de los 3 tipos, a cuales fue llamado el Mashiach. ¿En qué lugar queda un gentil llamado por el Mesías, amados? Todo eso es tan importante de entender, amados, que si lo descuidamos vamos a interpretar de una forma equivocada las cartas de Pablo y vamos a poner pasajes que son para judíos a gentiles y pasajes que son para gentiles, como hizo el pueblo cristiano, a judíos. Entonces esto, amados, por supuesto va a acabar en una contradicción siempre. Ahora bien, amados, debemos entender también, amados, algo muy importante, amados, que esta carta, amados, habla de la igualdad entre judíos y gentiles. Pablo busca, sobre todo, amados, hacer entender a su auditorio que el Mesías vino a traer una igualdad tanto a judíos de sangre pura como a gentiles que se estaban convirtiendo a la fe del Mesías, que ni uno era mayor que el otro, que el judío no era mayor por tener la Torá, amados, ni el gentil era mayor por tener ahora las promesas dadas a Abraham a través del Mesías. Ni uno era mayor que el otro, amados. A la vez, amados, también esta carta Pablo la manda a la comunidad de Roma cuando Pablo todavía no visitaba Roma. Pablo no había visitado esta comunidad, sino que Pablo manda esta carta antes de pisar esa comunidad, amados. Para Pablo, para Shaul, era, amados, aquí un lugar estratégico la comunidad de Roma. ¿Por qué, amados? Porque ahí conseguiría medios económicos para viajar, según esta carta, después a España, como se decía antes. Él quería en sí, amados, pisar Roma para después visitar España. ¿Por qué visitar España? Porque España era vista como el fin del mundo, los confines de la tierra. Y Pablo enseña, amados, lo vamos a ver más adelante, que su propósito en sí era llenar hasta los confines de la tierra la Torá. Por eso un lugar estratégico era Roma para conseguir medios económicos y con esos medios económicos poder trasladarse a España, que en ese tiempo era los confines de la tierra. Recuerden, no se había descubierto América ni nada de eso. España era el confín de la tierra y entonces, amados, predicar a los gentiles. ¿Por qué? Vamos a entender cuál era el pensamiento de Pablo, amados. ¿Por qué quería predicar hasta los confines de la tierra? ¿Para que los gentiles se salvasen? Sí, pero sobre todo, amados, porque él sabía claramente que cuando los gentiles que deberían de entrar vinieran al conocimiento del Mesías, entonces vendría el fin. Eso significa todo Israel será salvo. Romanos 11, verso 25. Ahorita no vamos a llegar ni tan siquiera a esa cita, amados, pero vamos a entender la teología de Pablo. Pablo, amados, está buscando la redención de Israel. Y la última pieza, amados, aquí para la redención de Israel es que los gentiles crean en el Dios de Israel. No todos los gentiles, pero un gran número de gentiles deberían de creer en el Dios de Israel. Y entonces, amados, hasta entonces vendría el fin, amados. Ahora, entonces, seguimos con algo muy importante, amados. Por eso Shaul, amados, quería con muchas ansias, es decir, con mucha fuerza, amados, visitar Roma para que de esta forma, amados ajín, él pudiera encontrar ya un espacio y medios para poder llegar después a España, amados. Hispania se decía en ese tiempo. Ahora bien, amados, Pablo, amados ajín, por supuesto que tiene un celo ferviente, amados, por el pueblo gentil, por los gentiles a los cuales había sido enviado, amados. Pero cuando estudiamos fervientemente, amados, las cartas de Pablo, nos damos cuenta, amados, que por encima del llamamiento a los gentiles, lo que él está buscando es la redención de su pueblo, amados. Y les decía, amados, lo vamos a entender a través de esa carta. No podía venir la redención a Israel si los gentiles, amados, no venían al Dios de Israel.
No podía venir porque las promesas a Abraham se deberían de cumplir, amados, a través del Mesías para que entonces viniera el fin. Por eso, amados ajín, Pablo Shaul empieza una carrera, amados ajín, sin próloga, sin descanso, buscando que la mayoría de gentiles, un número representativo de gentiles, viniera al conocimiento de Elohim, para que entonces, amados, viniera el fin del mundo, es un decir. Eso es lo que él creía, amados, que el fin del mundo se acercaba y entonces los gentiles deberían de entrar para que el Mesías regresara, amados, y redimiera a Israel, amados. Entonces, detrás, amados, de su celo por anunciar la Torah a los gentiles, lo que realmente está haciendo Pablo, amados, es buscar la redención de su pueblo, como lo vamos a estudiar a lo largo de esta carta, amados. Pablo, en esta carta también, amados, esto solamente es una introducción a la carta. Pablo, amados, en esta carta también da una enseñanza, amados, atípica del judaísmo. ¿Qué significa? El judaísmo del primer siglo creía que el hombre podía sobreponerse por sí mismo a la inclinación al mal. Que el hombre tiene una inclinación al mal, pero el hombre por sí mismo, ellos decían, los rabinos del primer siglo, podía sobreponerse a esa maldad y poder ser justo por sí mismo, amados. Shaul enseña algo contrario. Shaul dice que no es así, que el hombre no puede ser justo por sí mismo y no puede salir por él mismo de donde se encuentra, sino solamente a través de la fe del Mesías, amados. Esa es una enseñanza contraria a la del judaísmo del primer siglo. También Shaul enseña, amados, en esta carta que, amados, el hombre, o más bien en todo caso Yeshua, confirma las promesas dadas a los padres, amados. Esto lo dice en el capítulo 15. Dice que Yeshua aparece en esta tierra para confirmar las promesas dadas a los padres. Y esto, amados ajín, incluía a judíos y a gentiles. En otras palabras, amados, Yeshua cumplió las dos promesas. Confirmó la alianza, el pacto con Israel, según la carne, y el pacto hecho 430 años con Abraham, de que los gentiles serían injertados en la simiente bendita. Yeshua cumple todas las promesas dadas a los padres. La confirmación de la alianza a Israel según la carne y a la vez, amados, la confirmación del pacto dado a Abraham 430 años, dice Shaul, amados, de que los gentiles serían injertados en la simiente bendita, amados ajín. Y por último, amados, para comenzar ya de lleno, en esta carta también vamos a ver claramente, amados, cómo Shaul recalca la diferencia entre la ley eterna, la Torah eterna y universal para todo ser humano y la temporal y específica para el pueblo judío. No es que haya dos leyes, dos Torah, sino que una parte, amados, es una Torah eterna, una Torah universal que aplica a todo ser humano, tanto judío como gentil, y una Torah temporal y específica para el pueblo judío, amados. Y entonces comencemos, amados, con la carta a los Romanos. Romanos capítulo 1, amados, verso 1 al 7. Antes de empezar a estudiar esta carta, amados que estamos acá en la comunidad y amados de internet, amados, recuerden lo que hemos platicado hasta ahora cuando estudiamos la carta a los Gálatas, amados. La religión, amados, nos enseña a leer lo que predican desde el altar, desde un púlpito. Si a ti te predican Trinidad, tú tienes que ver eso cuando lees la Biblia. Si a ti te predican cierta cosa, tú lo vas a ver en la Escritura cuando lo leas, porque así adoctrina la religión. La doctrina te enseña, la religión te enseña a leer lo que también, amados, predican desde los púlpitos. Tú lo tienes que ver a fuerza. Todo lo que predican desde el púlpito, tú lo tienes que ver en esa Biblia que tienes. Cualquiera que sea la doctrina, aparecerá según en esa Biblia, amados. ¿Cuál es realmente la fe en el Mesías? Que tú leas por ti mismo, que entiendas la Escritura por ti mismo y que leas lo que realmente dice la Escritura. Entonces, antes de leer Romanos, amados, debes de leer con tus ojos, es un decir, amados, no con los ojos de la religión, no con los ojos, amados, ajín, de cualquier cosa que te hayan enseñado, sino con los ojos de la fe. Lee lo que realmente está escrito y es sumamente claro, amados, la fe para los gentiles. Y dice Romanos capítulo 1, verso 1 al 7, dice de la siguiente forma, amados, ¿lo tenemos? Amén. Dice de la siguiente forma: Shaul, Daulus, esclavo del Mesías,
llamado a ser enviado, apartado para las promesas de Elohim, que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor, Yeshua HaMashiach, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Elohim con poder, según el Espíritu de santidad, de Kedushá, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y la misión, el ser enviados para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Yeshua HaMashiach, a todos los que están en Roma, amados de Elohim, llamados a ser Kedoshim, santos. Gracia y paz, shalom a ustedes, de Elohim nuestro Abba y del Señor Yeshua HaMashiach. Amados aquí, este intro, amados, de la carta a los romanos es sumamente importante para entender un tema que veremos después. Esta introducción, amados, de la carta a los romanos es idéntica, amados, sumamente idéntica a la primera predicación de Kefa, de Pedro, delante de los judíos en Jerusalén en la fiesta de Shavuot que se acerca, amados. Repito, esta introducción de Romanos, amados, la pura introducción, los puros saludos de Shaul, amados, es semejante a la predicación de Pedro, de Kefa, cuando el Espíritu vino sobre ellos en Shavuot, amados. Y vamos a ver, amados, algo que, repito, amados, tal vez no te va a gustar. Lo que vamos a leer a continuación no te va a gustar. Pero, amados, aquí es la verdad. Hechos, capítulo 2, verso 22, amados. No nos va a gustar, amados, porque la comodidad es lo que da seguridad al hombre. Y cuando somos, amados, aquí movidos de lo que parece seguro en nuestra vida, de inmediato, amados, aquí podemos movernos, podemos, amados, aquí enojarnos, entristecernos, etcétera, amados. Cuando yo, amados, aquí aprendí esto, no me gustó, porque a mí me habían enseñado otra cosa, amados. Pero repito, amados, te enseñan a leer lo que te predican, no lo que realmente dice. Y tú tienes que leer, amados, lo que realmente dice, amados. Y lo que vamos a leer a continuación, repito, amados, estoy seguro, no te va a gustar, pero es lo que dice, amados. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, verso 22, amados? La introducción a Romanos es idéntica al primer discurso de Kefa, de Pedro en Jerusalén. Y dice de la siguiente forma, amados. Hechos capítulo 2, verso 22, hablando Kefa, amados, uno de los principales enviados, dice de esta forma, amados, está hablando a judíos en Jerusalén y dice: varones israelitas, oír estas palabras. Yeshua de Nazaret, o Nazareno, varón aprobado por Yeshua es Elohim. Lee, amados, lee lo que dice. Lee lo que dice, amados. Tienes que leer lo que dice, no lo que te predican, amados. Dice: oíd estas palabras. Yeshua de Nazaret, varón aprobado por Elohim, Dios, entre ustedes con las maravillas, prodigios y señales que ¿quién hizo? Que Elohim hizo entre ustedes por medio de Él. Te repito, amados, no te va a gustar el tema, pero es mejor, amados, ser confrontados con la verdad y salir avantes, amados, en la verdadera fe que Yeshua quiere que tengan sus elegidos, que Elohim hizo entre ustedes por medio de Él, como ustedes mismos saben. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Elohim, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual, ¿quién lo levantó, amados? Elohim le levantó de los muertos, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenida por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se goza mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su Kadosh veas corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones, Serajín, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Elohim le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Mesías para que se sentase en el trono, viéndolo antes, habló de la resurrección del Mesías, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Yeshua, ¿qué? Resucitó, ¿quién? Elohim. De lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra otra vez,
de Elohim, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu, ha derramado entre ustedes, entre esto que ustedes ven y oyen. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, aquí está una prueba más de que los gentiles no son la casa de Israel, él está hablando a judíos. Sepa pues ciertamente toda la casa de Israel, que a este Yeshua, a quien ustedes crucificaste, otra vez, ¿quién? Elohim la ha hecho Señor y Mesías. ¿Qué cosas, amados, hay que concuerdan entre los dos pasajes de Romanos capítulo 1 y Hechos capítulo 2, amados? Número 1, hubo un Mesías según la carne, un Mesías que vino, amados, según la carne, amados. Número 2, amados, que Elohim le levantó de los muertos. No se levantó Yeshua por sí mismo, sino Elohim le levantó de los muertos. Número 3, amados, es lo que estamos leyendo, amados, lo que tú estás leyendo en cualquier versión que tú tengas de tu escritura, amados. Cualquier versión dice exactamente lo mismo, amados. Y número 3, amados, algo muy importante: Yeshua fue hecho Señor y Mesías después de la resurrección de él, amados. Después de la resurrección, Yeshua es llevado, amados, a un nivel sumamente alto, amados, a ser Señor, a ser Adón, amados. Entonces, por eso te decía, amados, no nos va a gustar lo que realmente leemos. No nos va a gustar, amados, pero es la verdad. No nos va a gustar, amados, pero es la verdad. Pero es mejor, amados, que nos confrontemos con la verdad a que vivamos toda la vida con engaño, amados, siguiendo religión, siguiendo lo que nos han enseñado, amados, y no lo que está escrito. Por eso, amados, desde Gálatas yo te dije, debemos leer lo que está escrito, no lo que nos enseña. No leas lo que yo te enseño, lee lo que está escrito. El día que yo te diga que tú leas lo que yo te enseño, amados, por favor desecha cada tema que has escuchado en este lugar. Lee y entiende. Cree lo que está escrito. No creas al hombre, no creas a la religión. Cree lo que el Eterno bendito sea, amados, nos dejó escrito, amados. Ahí está su bendita palabra, amados, eso escrita. Seguimos, amados, con la introducción de Romanos. Ahora vamos al verso 8, capítulo 1, verso 8 en adelante, amados. Dice de la siguiente forma, amados: primeramente doy gracias a mi Elohim mediante Yeshua HaMashiach. ¿Doy gracias a quién? A Elohim mediante Yeshua HaMashiach, con respecto a todos ustedes, de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Elohim, a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Elohim, un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos, pero para comunicarles algún don espiritual, a fin de que sean confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoren que muchas veces he propuesto ir a ustedes, así que Pablo no había ido todavía a Roma, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también en ustedes algún fruto, como entre los demás gentiles. A griegos y no a griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto soy en anunciarles el evangelio, la Besorá, también a ustedes que están en Roma. Porque no me avergüenzo de la Besorá, del evangelio, porque es poder de Elohim para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio, la Besorá, la justicia de Elohim se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá, amados, aquí. Número 1, amados, en el verso 13, Pablo dice claramente, amados, quiero un fruto entre ustedes como entre los demás gentiles. Pablo marca la clara diferencia entre judíos y gentiles, amados. Hay una clara diferencia entre judíos y gentiles. Entonces, esto Pablo también nos enseña, amados, versus el Imperio Romano, porque el Imperio Romano enseñaba que solamente había dos tipos de ciudadanos: romanos y el mundo. Así también creían los griegos. Solamente hay dos tipos de seres humanos: los griegos y el resto. El que no es griego es un inculto. El que no es romano es un impío, o más bien es cualquier ser humano. No tiene importancia. El mundo se dividía entre romanos y las demás naciones. Shaul enseña claramente que el Eterno dio algo diferente, amados, que es Israel y las naciones, Israel y los gentiles, amados Ajim. Pablo, amados,
en su teología, pone una ventaja o pone en ventaja al judío, amados, a quien siempre menciona primero. Como vemos, amados, desde el principio de esta carta, Pablo siempre va a mencionar primero al judío y después al griego, o en otras palabras, al gentil, al que pertenece a las naciones, amados. Ahora bien, el verso 17 dice algo muy importante, amados, que la fidelidad de Elohim, amados, fue el que trajo al Mesías. La fidelidad de Elohim, se los voy a leer nuevamente para que lo recuerden, amados. Verso 17 dice lo siguiente, amados: porque en el Evangelio, en la Besorá, la justicia de Elohim se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Por qué dice este verso, amados? La justicia de Elohim se revela por fe y para fe. No se entiende. En griego, amados, la misma palabra, pistis, significa fe y significa fidelidad. En griego, la misma palabra que aparece acá, pistis, significa fe y significa fidelidad. En otras palabras, amados, la fidelidad de Elohim a través del Mesías traerá a la fe a los gentiles, a fin de que los gentiles permanezcan en la fidelidad de Elohim a través de su Mesías. Parece algo enredado, amados, pero no lo es. Número uno, Elohim es fiel. Eso es lo que quiere decir Shaul. Elohim es fiel. Y por esa fidelidad que Elohim tiene hacia el mundo y hacia su pueblo, mandó a su Mesías. Cuando el gentil conoce a su Mesías, el gentil, amados, para agradecer la fidelidad de Elohim, permanece fiel a su Mesías, para que de esta forma, amados, él sea justificado por el Abba. En otras palabras, amados, es reciprocidad. Elohim es fiel para con nosotros y manda a su Mesías. Ahora el gentil que conoce al Mesías debe ser fiel a Elohim a través de su Mesías. Es lo que está diciendo Pablo. Es un asunto de fidelidad. Así como Elohim fue fiel contigo, tú sé fiel a él a través de su Mesías, amados ajín. Repito, la misma palabra pistis en griego significa tanto fe como fidelidad. El verso 18 es muy interesante, amados, y dice lo siguiente: porque la ira de Elohim se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque la ira de Elohim, dice, se revela desde el cielo, amados, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Qué está diciendo aquí Shaul, amados? ¿Qué está diciendo Pablo? Bueno, para entenderlo, amados, debemos clarificar un concepto. Él dice que aquí que todos los hombres detienen la injusticia. Este término, amados, hombres, se refiere tanto a judíos como a gentiles. Si se dan cuenta, aquí Pablo no dice porque todas las naciones detienen la injusticia, porque todos los judíos se detienen a pecar o que detienen la justicia de Elohim. No, sino usa el término hombres, y en griego es antropon. Antropon significa todo género humano, tanto judíos como gentiles. En otras palabras, amados, lo que Pablo está diciendo, tanto judíos como gentiles han pecado. Tanto judíos como gentiles han profanado la alianza de Elohim y necesitan al Mesías para rectificación de sus pecados. Antropon, todos los hombres, toda la humanidad, tanto judíos como gentiles, se encuentran bajo pecado. Ahora bien, amados, algo muy importante. En el verso 21 dice lo siguiente. Verso 21 dice: pues habiendo conocido a Elohim, no le exaltaron como Elohim, ni le dieron gracias. Aquí viene una enseñanza impresionante, amados, impresionante. Dice, pues habiendo conocido a Elohim, ¿de quién está hablando? ¿De judíos o de gentiles? De gentiles, amados. De gentiles. Dice, pues habiendo conocido a Elohim, no le exaltan como Elohim, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, amados. Y sigue hablando de todo lo que los gentiles han hecho y cómo han acabado reprobados por su maldad, amados. Aquí viene algo sumamente importante, amados, que repito, amados, después veremos en otro tema. Dice Shaul, amados, que los gentiles conocen a Elohim. Ahora bien, amados, entonces con esto, amados, surge una pregunta, o más bien dos sumamente importantes, amados, que deshace una teología llamada las dos casas de Israel. Surgen dos preguntas sumamente importantes. ¿Cómo un gentil conoce a Elohim si no tiene Torah? ¿Cómo un gentil va a conocer a Elohim si no tiene Torah? Porque está hablando de los gentiles antes del Mesías.
¿Cómo un gentil va a conocer a Elohim, amados? Porque dice, conocieron a Elohim, pero no le dieron honra a Elohim. Entonces, ¿cómo es posible, amados, que un gentil conozca a Elohim? ¿No se supone que son idólatras? Y número 2, amados, que también contesta, la respuesta está aquí mismo en la carta. Número 2, como pregunta, ¿cómo entonces, amados, puede ser juzgado un gentil que no tiene Torah? ¿Cómo va a ser juzgado un gentil que no tiene Torah escrita, una Torah escrita para saber lo que es y lo que no es pecado? ¿Cómo entonces, dice Pablo, los gentiles no le dieron honra a Elohim conociéndole? Y además de eso, Elohim los entregó a un juicio. Y sí, amados, por supuesto, el Eterno ha juzgado muchas veces a la humanidad. Por ejemplo, el juicio que más recordamos, amados, el juicio del diluvio. ¿Cómo es que Elohim juzgó a las naciones en el diluvio si no tienen Torah? ¿Cómo los puede acusar o defender Elohim si no tienen ley a un gentil? Un gentil que anda en la calle, amados, para hacerlo más fácil, un gentil que anda caminando hoy en el centro, no conoce Shabbat, no conoce Shabbat, no es que no lo quiera guardar, es que ni lo conoce. Ni se entera que es Shabbat, amados, ni se entera que es la fiesta de los panes sin levadura, no sabe eso el gentil, no nació con esa cultura. Entonces, ¿cómo Elohim lo va a juzgar a un gentil? Porque Pablo dice que los va a juzgar. ¿Cómo puede ser juzgado un gentil que no tiene una Torah, amados, ni escrita para saber lo que es y lo que no es pecado, amados? Y Pablo, amados, nos da la respuesta. ¿Cómo va a ser juzgado un gentil? Capítulo 2, verso 15, amados. La respuesta está aquí mismo, pero necesitas leer lo que está escrito, no lo que te enseñan, amados. ¿Cuántas veces leímos estas citas y no las entendimos? Miles de veces, amados. Millones de veces es un decir, amados. Leíamos y leíamos, pero no entendíamos. Escuchábamos, amados, pero no discerníamos lo que estaba pasando. ¿Cómo un gentil va a ser juzgado, amados? ¿Cómo un gentil puede ser juzgado si no tiene Torah? Un judío sí, amados, porque un judío tiene la Torah escrita y sabe lo que es pecado y lo que no es pecado. Pero ¿cómo un gentil puede ser juzgado, amados? ¿Cómo va a ser juzgado un gentil, amados, que nunca conoció la Torah, que nunca escuchó hablar, amados, de por lo menos si existiera un Shabbat? Yo te lo he dicho, amados, he estado en lugares de la sierra donde la gente no habla ni tan siquiera español. Deja tú que por lo menos, amados, escuchen Torah. El punto es que ni tan siquiera, amados, español se hablan dialectos. Yo no sé dialecto, aunque quisiera, ni tan siquiera podría hablar a ellos de Torah. ¿Cómo serán juzgados esos gentiles? ¿Y cómo han sido juzgados en otra época los gentiles? ¿Por qué vino el diluvio al mundo si fue un juicio a los gentiles? ¿Por qué Elohim destruyó Sodoma y Gomorra si fue un juicio a los gentiles, amados? ¿Por qué Elohim juzga a los gentiles que no tienen Torah? Pablo nos da la respuesta. Romanos capítulo 2, verso 15 dice lo siguiente, amados. ¿Qué dice, amados? Por la Torah, por la ley escrita en sus corazones. Eso quiere decir que existe una parte de la Torah, amados, que es eterna para todo ser humano. ¿Cómo son juzgados los gentiles, amados? Por la ley escrita en sus corazones, justificándolos, defendiéndolos o juzgándolos muchas veces, dice Pablo. Esa es la respuesta, amados. Entonces aprendemos algo muy importante, amados. Existe una ley. Pablo le dice ley, no le dice de otra forma, no le dice leyes de Noé ni algo así, le dice una ley universal. Existe una ley, amados, la cual es universal, es para todos los gentiles y para todo el pueblo judío. No puede ser revocada. Una ley, amados, que está en la misma alma del gentil, amados, aún sin Torah escrita, amados. Y entonces, por esa ley, es decir, por esa Torah, es juzgado el gentil. El gentil, amados, no va a ser juzgado por Shabbat. El gentil no va a ser juzgado si se circuncidó, no. El gentil no va a ser juzgado si guardó panes sin levadura, no. Un gentil que está hoy, amados, en la montaña del Himalaya y todo eso, donde ni tan siquiera llegan peregrinos, amados. Ese gentil, amados, no va a ser juzgado, ni tan siquiera se imagina que existe Shabbat en su vida, amados. Ni tan siquiera se va a enterar en esta vida que existe un Shabbat. Ni tan siquiera se va a enterar en esta vida, amados, que existe una fiesta de panes sin levadura. Están, amados, en lugares más recónditos de la tierra y nunca, amados, se van a enterar de que existe una Torah, amados. Entonces, por eso, amados, por eso debemos entender esto muy importante, amados. Esto es sumamente importante, que el Eterno nos enseña, amados, que existe una ley
una Torah que es eterna, amados, una Torah que es universal, que está, amados, aquí en todo ser humano, amados, en todo ser que ha pisado esta tierra, está esa ley, amados, y esa ley, amados, no puede ser quebrantada, no puede ser anulada. Por esa ley, amados, el mundo será juzgado, amados, por esa ley que es universal, amados. Pero algo muy importante, amados, ¿cómo deducimos las leyes para los gentiles? ¿Cómo se van a deducir qué leyes y qué otra ley se va a guardar o van a guardar los gentiles, amados? ¿Cómo se deduce las leyes a los gentiles, amados? ¿Solamente por la idea de un rabino? ¿Solamente por la idea de alguien que de repente dijo los gentiles van a guardar esto y se acabó? No. ¿Cómo deducimos, amados, según la Torah, cuáles leyes aplican para los gentiles y cuáles leyes no aplican para gentiles? ¿Cómo lo deducimos, amados? Muy fácil, amados. Por las acciones que despertaron la ira de Elohim hacia los gentiles en el pasado. Por eso, Elohim, amados, no se levantó contra los gentiles, repito, por no haber guardado una fiesta. Sí lo hizo con Israel. Por ejemplo, dice en Jeremías 17, dice en Ezequiel, que fueron llevados al exilio por no guardar Shabbat. Fueron llevados a Babilonia, Israel, por no guardar Shabbat. Pero no habla lo mismo de los gentiles. De los gentiles dice otra cosa, amados. El Malbud, el diluvio vino sobre los gentiles, amados, porque encendieron la ira de Elohim, amados. Eso significa que si hay cosas que Elohim juzga en los gentiles y que está, por lo tanto, amados, totalmente prohibido para un gentil hacer, amados. Y ahí, amados, ese será otro tema, amados, que lo daremos, amados, durante una hora en específico sobre las leyes a los gentiles, amados, que son varias, pero para fácil, amados, algo que ha despertado la ira de Elohim sobre los gentiles, estamos hablando de gentiles, no de Israel, es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es, amados, ajín, algo que enciende la ira de Elohim sobre los gentiles, amados. Ahorita no estamos hablando de Israel según la carne. ¿Cómo lo sabemos, amados? Porque el Eterno juzgó a Sodoma y Gomorra, naciones gentiles. Por eso, amados, aquí. Por eso sabemos, amados, que al Eterno le molesta esto, amados. La inmoralidad. Y entonces, ¿qué más le molesta al Eterno, amados? ¿Qué más ha levantado en el pasado la ira de Elohim, amados, aquí, contra las naciones, amados? La idolatría, amados. La idolatría. La idolatría es algo que está prohibido inclusive para los gentiles. Cualquier gentil que comete idolatría traerá un juicio del Eterno, sin tener una ley escrita, porque los del diluvio no tenían una ley escrita. Sodoma y Gomorra no tenían una ley escrita, amados. Mas sin embargo, amados, Nínive, que iba a ser destruida, no tenía una ley escrita, pero tenía mandamientos escritos claramente en su corazón que debería de respetar, amados. Y entonces por eso, amados, ¿qué más enciende la ira de Elohim? Dice en Génesis, jamás la violencia, el asesinato. La violencia entre gentiles enciende la ira de Elohim. La violencia, amados. ¿Qué más enciende la ira de Elohim entre los gentiles, amados? La crueldad. La crueldad hacia su prójimo, pero también la crueldad hacia los animales. Los gentiles son dados a ser crueles con los animales, amados, de matarlos como vemos, amados, los llamados cazadores de foca, a matar a batazos a una foca indefensa, a matar de una forma cruel a una ballena, a matar a delfines como hacen los chinos y los japoneses. La crueldad hacia los animales inclusive es algo que el Eterno juzga. El Eterno, después del diluvio, quiso, amados, que los gentiles pudieran, amados, aquí matar y comer animales, pero sí les dijo, amados, que no lo debían de hacer con su sangre en ello. Esto significa, amados, que los gentiles deberían de tener, amados, un claro sistema para matar animales. No significa que un gentil pueda llegar y ahorcar un animal y comérselo. No significa que, como hacen los chinos, puedan tener a un animal vivo y comérselo vivo. Eso es crueldad y eso Elohim lo prohíbe, amados, inclusive entre los gentiles, ni se diga entre Israel. Pero eso lo prohíbe totalmente Elohim entre los gentiles, amados. ¿Qué más prohíbe? El robo, amados, por ejemplo. Está prohibido el robo entre los gentiles. Y algo muy importante, amados, que dice en Génesis, les repito, amados, vamos a desglosar ese tema con la Torah, no con mis ideas, no con mis pensamientos, no con mis cosas que yo invente, sino con la bendita Torah, amados, de dónde surgen los mandamientos dados a los gentiles. Y vamos a ver, amados, entonces, en ese tema, de dónde surgieron los mandamientos, los 4 mandamientos que dio Santiago a los gentiles, Jacob a los gentiles. ¿De dónde surge esto? ¿Los inventó
lo sacó de un rabino. ¿De dónde lo sacó Jacob? No, están en la Torá y los vamos a desglosar en ese tema sobre, amados, los mandamientos a los gentiles. Ahora bien, le repito, amados, algo que nos enseña también Génesis capítulo 9 es que después del diluvio, el Eterno dice, amados, que cualquier gentil que derrame sangre de otro hombre, que mate a su compañero, en pocas palabras, tendrá que ser también muerto. El que derrame sangre, también su sangre será derramada. No significa, amados, lo típico de que hagamos justicia por nuestra propia mano. No está hablando de eso el Eterno, amados. Está hablando que debería de haber cortes de justicia, que debería de haber alguien que juzgara al gentil que matara a su prójimo o hiciera cosas semejantes, y que tenía que ser juzgado justamente, y después, si se encontraba culpable, debería ser lapidado, amados. Entonces, todas estas reglas para los gentiles están, amados, descritas en la bendita palabra, amados, descritas en la bendita Torá. No son un invento rabínico, no son un mito, amados, no son nada de eso. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Eterno juzgó a los gentiles en el pasado sin tener Torá escrita. ¿Y por qué los juzgó, amados? Porque rompieron lo que Él les había mandado no romper. No respetaron lo que Él les había dicho, que respetaran como gentiles, no como Israel. Pero les repito, amados, ¿habrá gentiles en esta tierra que nunca conozcan por lo menos que existió un Shabbat, que existió una Torá, que existió una fiesta de Shavuot? Por supuesto que sí, amados. Isaías 66, verso 19, amados. Isaías 66, verso 19, amados. ¿Te das cuenta, amados, cómo no podemos, amados, avanzar en la carta a los romanos, amados? Y es el principio, es la introducción de Romanos. Entonces Pablo, amados, está hablando cosas tremendas en esta carta. Por eso se le conoce como el testamento de Shaul, el testamento de Pablo, amados. Y entonces, amados, en Isaías 66, verso 19, amados, dice algo impresionante, amados. Dice algo sumamente impresionante, amados. Dice de la siguiente forma, amados, del 19 al 21, Isaías 66, del 19 al 21 lo tenemos, amados. Dice de la siguiente forma, amados: y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, amados, a los gentiles, a Tarsis, a Fud y Lud, que dispararon arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí, ni vieron mi esplendor, mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, amados. Pero algo más, amados, hay algo más interesante: y traerán todos sus hermanos de entre todas las naciones por ofrenda al Eterno, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi Kadosh monte en Jerusalén, dice el Eterno, al modo que los hijos de Israel traen ofrenda en utensilios limpios a la casa del Eterno. Y tomaré también de ellos, ¿de quién está hablando, amados? De los gentiles. Y tomaré también de ellos para Coanim y levitas, dice el Eterno. Gentiles, amados, serán llevados al nivel de un Cohen y de un levita en el milenio, cuando Mashiach venga a regresar acá. Entonces los gentiles, amados, no tienen un nivel inferior, tienen un nivel a la par de cualquier judío de sangre pura. Pero vamos a ver, amados, cómo tienen que comportarse los gentiles en esta tierra, amados, aquí. Ahora bien, entonces seguimos, amados, y entendemos esto muy importante, amados. Después veremos en específico el tema sobre los gentiles. Ahora bien, amados, en otras palabras, antropon, los humanos, tanto judíos como gentiles, están bajo pecado, dice Shaul, y encendiendo la ira de Elohim, amados, ambos grupos. Ambos profanaron sus pactos. Los judíos profanaron el pacto del monte Sinaí, y los gentiles las reglas dadas a Noé después del diluvio. Y por lo tanto, ambos encendieron la ira de Elohim, amados. Seguimos en el capítulo 2 y con ese vamos a terminar porque, amados, repito, la enseñanza es tan importante, amados, que no podemos avanzar tan rápido, porque entonces perderíamos, amados, mucho de la enseñanza de Shaul. Y entonces en el capítulo 2, amados, Shaul, amados, comienza mostrando cómo, amados, no basta, amados, que alguien tenga un juicio según una práctica real de la fe, y está hablando de un judío en este caso, que nadie puede juzgar si no está practicando realmente la fe. Es el comienzo de una dura crítica a la observancia fallida de la Torá por parte de un maestro judío imaginario, al cual Pablo reprende y le muestra
la inutilidad de su autojusticia versus la justicia por fe en la gracia divina. En otras palabras, amados, Pablo está diciendo, tú que eres judío, tú que enseñas a otros, enséñate a ti mismo. Para juzgar tienes que hacer tú mismo las cosas. Número 2, también Pablo dice acá, amados, que de nada sirve, amados, tener la Torá, de nada sirve tener la circuncisión, el pacto de la carne, la alianza, de nada sirve conocer la Torá, dice, amados, si no se cree que la gracia divina es lo que a fin de cuentas va a justificar a la persona. Y esto se conoce, amados, como autojusticia. En otras palabras, amados, está diciendo Pablo, tú por tener la Torá, recuerden, está hablando a dos públicos, un público judío que estaba en esa comunidad y un público gentil, amados. En esta parte empieza a hablar a los judíos y entonces Pablo dice, amados, tú eres maestro de Torá y está bien, tienes la circuncisión, tienes la Torá escrita, etcétera, etcétera. Mas sin embargo, dice, tú estás profanando la bendita Torá, tú estás quebrantando la bendita Torá y por lo tanto, amados, él enseña, todos entonces están bajo pecado. ¿Qué significa esto, amados? Que muchos judíos, y yo lo vi inclusive hasta en medio de mesiánicos, que se creían justos, amados, por tener la Torá escrita. Y entonces decían, amados, yo lo escuché muchas veces, yo tengo la Torá escrita. El cristiano no tiene nada, el cristiano no tiene ni una Torá escrita. Yo tengo la Torá escrita, yo me circuncidé, yo hice esto, yo hice el otro, yo guardo esto, yo guardo el otro. Entonces yo tengo justicia delante de Elohim. Pero Pablo reprende esa actitud y dice, no, eso no sirve de nada. No que no sirva el temor al Eterno, me refiero a que no debe estar basada, amados, aquí nuestra confianza y nuestra fe en lo que nosotros hacemos o practicamos, sino solamente en la gracia divina, amados. Por eso, amados, aquí Pablo reprende a un maestro judío imaginario que decía conocer la Torá exactamente, pero la transgredía, amados, todo el tiempo con sus acciones, amados, y por eso hacía menos al gentil, diciendo, yo soy judío de nacimiento, yo tengo la Torá, yo tengo la circuncisión. Pero Pablo dice, tú tienes todo esto, pero el gentil que no tiene nada, tiene la Torá escrita y la guarda mejor que tú. La Torá, el gentil la tiene escrita en su corazón y la guarda mejor que tú, que eres un judío de sangre, un judío con circuncisión, un judío con todos los pactos. El gentil va más adelantado que tú. Entonces, por eso Pablo lo que trata de hacer es poner en su lugar justo tanto a judíos como a gentiles, amados. Por eso en el capítulo 11 que vamos a ver, ahí reprende a los gentiles, ahí no reprende a los judíos, ahí reprende a los gentiles, a otro grupo de gentiles que estaba ahora pensándose más que los judíos. Y entonces Pablo dice, no, estás mal, Israel no es desechado, Israel nunca ha sido desechado, Israel sigue siendo el pueblo bendito, y cuando la plenitud de los gentiles se dé, todo Israel será salvo. Pero eso es poco a poco. Recuerden, Pablo está hablando a judíos y a gentiles y a cada uno lo está poniendo en el lugar correcto, amados. El judío no se exalte por su condición de judío y el gentil tampoco se sienta más por su condición de gentil según el Mesías. Vamos a leer el verso 12 al 16 del capítulo 2, amados. No vamos a leer ahora todos los versos porque es mucho, amados, y entonces nos tardaríamos más, solamente los más sobresalientes por ahora. Y dice del verso 12 al verso 16, amados, dice de la siguiente forma: porque todos los que sin Torá han pecado, sin Torá también perecerán, y todos los que bajo la Torá han pecado, por la Torá serán juzgados. Porque no son los oidores de la Torá los justos ante Elohim, sino los hacedores de la Torá serán justificados, amados. Porque cuando los gentiles que no tienen Torá, no la tienen, hacen por naturaleza lo que es de la Torá, una Torá escrita en sus corazones, recuerden, aunque no tengan Torá, son Torá para sí mismos, mostrando la obra de la Torá escrita en sus corazones, amados, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, amados, en el día que Elohim juzgará por Yeshua los secretos de los hombres conforme al Evangelio de la Besorá. Entonces, ¿qué quiere decir aquí Pablo, amados? ¿Los gentiles tienen o no tienen Torá? Tienen una Torá en su corazón, amados, aunque no la tengan escrita. La tienen en su corazón, amados. Amén.
No la tienen escrita, amados, pero la tienen en su conciencia. Y esa conciencia, amados, esa Torah en su corazón, será la que los juzgue, amados, en el día posterior, aquellos que no escucharon nada de la Torah en específico, amados. Aquellos que realmente no escucharon absolutamente nada de la misión del Mesías. Los que escuchamos, amados, ya seremos juzgados de una forma más estricta, amados, porque tenemos más conocimiento, amados, del Mesías, y por lo tanto nuestro juicio será más fuerte, amados, que el juicio a las naciones que no conocieron absolutamente nada del Mesías, amados. Seguimos entonces, amados. Por lo tanto, amados, esta es sin dudas la muestra más clara de que existe, amados, una Torah, una ley universal y eterna escrita en los corazones de todo ser humano, tanto judíos como gentiles, amados. Existe una ley eterna, universal, escrita en el corazón de cada hombre, tanto judíos como gentiles, amados. ¿Cómo entonces, amados, Elohim juzgó al mundo? Por esto, amados, por haber transgredido las leyes dadas a ellos. Y vamos a ver a continuación, ya casi para terminar, amados, un pasaje también sumamente interesante, amados, que demuestra, amados, que los gentiles serán justificados o serán juzgados por la Torah escrita en sus corazones, amados, antes que por la Torah escrita en el monte Sinaí. ¿Existe eso, amados? ¿Hay una cita que nos diga eso? ¿O lo estoy inventando, amados? Entonces vamos a Hechos capítulo 10, verso 1 en adelante. Hechos capítulo 10, verso 1 en adelante. Y yo sé que te sabes esta cita, amados. ¿De quién habla esta cita? De Cornelio, un gentil. Un centurión romano, amados. ¿Qué más gentil lo querías? Más que romano, amados. ¿Qué más gentil que un romano? Pues es Cornelio. Y entonces Cornelio, amados, es descrito en este capítulo, amados, de Hechos, y nos enseña algo impresionante, amados, este capítulo de Hechos. ¿Qué hacían los gentiles sin Torah? ¿Serán justos? ¿No serán justos? ¿Qué pasará con ellos? Hechos capítulo 10, verso 1 y 2 dice lo siguiente, amados. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, amados. Entonces era soldado romano, piadoso y temeroso de Elohim, amados, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas de cada pueblo y oraba a Elohim siempre, amados. Este hombre, amados, Cornelio, lógicamente, amados, no era un judío, no era judío, era un gentil, pero un gentil diferente, amados, un gentil que temía y amaba a Elohim. Pero a la vez, amados, Cornelio no era tampoco un gentil convertido al judaísmo, amados. En pocas palabras, Cornelio no se había circuncidado. Cornelio no había entrado a los pactos, amados, no había hecho nada de eso, porque Cornelio, amados, era un centurión romano, un hombre temeroso. Temeroso es un sinónimo de los hombres que temían al Eterno, pero no habían hecho la conversión. El término para los que habían hecho la conversión era prosélito. Ese era el término, y que sí aparecen acá también. Un prosélito es aquel que sí hizo totalmente la conversión al pueblo de Israel. Cornelio no era el caso. Cornelio era un hombre que solamente temía al Eterno, oraba a él, simpatizaba con el pueblo judío, inclusive daba dinero al pueblo judío porque era pobre, estaba en guerra. Mas sin embargo, amados, no era parte del pueblo judío. Y entonces tú sabes lo que pasa, amados. Kefa recibe una visión, y entonces Kefa, amados, viene, amados, y es enviado a él, es enviado a Cornelio, amados. Y dice el verso 31, por favor, amados, nos alentamos un poquito. Tú conoces toda la historia, no nos vamos a brincar ¿cómo decirlo, amados? Para ignorar un pasaje que nos contradiga. No, amados, solamente es para avanzar rápido. Y vamos al verso 31. Tú lo puedes leer todo en tu casa y verás que no hay ningún pasaje que contradiga lo que estamos diciendo. Entonces, amados, en el verso 31, Hechos capítulo 10, verso 31, amados, dice lo siguiente, amados, hablando de esto. Y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Elohim. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por nombre Kefa, Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Está hablando ya Kefa. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Elohim para oír todo lo que Elohim te ha mandado. Entonces, Kefa, abriendo la boca, miren qué tremendo verso, amados. Lo tienen, es el verso 34. Este pasaje es impresionante, amados. Dice lo siguiente: entonces Kefa, abriendo la boca, dijo:
En verdad comprendo que Elohim no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. ¿Con qué, amados? ¿Con la Torah escrita? Con la Torah escrita en sus corazones, amados. Los gentiles no tienen Torah escrita, amados. Eso solamente se le dio al pueblo de Israel. Por eso, después que avancemos en Romanos, Pablo mismo hace la pregunta, amados, que tal vez tú tienes hoy en tu cabecita. Entonces, ¿para qué es la circuncisión? ¿Para qué sirve el ser judío? Si de todos modos los gentiles que no tienen la circuncisión ni son judíos, tienen el mismo nivel, entonces ¿para qué es ser judío? Pablo también responde esa pregunta, amados, y lo veremos en el capítulo 3. Él mismo dice, entonces ¿para qué sirve la circuncisión? O en otras palabras, entonces ¿para qué sirve el ser judío? Y Pablo también, amados, nos da la respuesta. ¿Por qué existe el pueblo judío? Pero seguimos hoy, amados, en este tema, hablando de los gentiles, y dice lo siguiente, entonces, amados, el verso 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia, amados, justicia. Elohim envió mensaje a los hijos de Israel anunciando la Besorá, el evangelio de la paz por medio de Yeshua. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Elohim ungió con el Espíritu y con poder a Yeshua de Nazaret. Otra vez, hermanos, hace una diferencia. Elohim ungió a Yeshua. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Elohim estaba con él. Elohim estaba con Yeshua, el Dios de Yeshua, también así dice Pablo. Ese será otro tema, amados. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A ese levantó otra vez Elohim al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Elohim había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos y con él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Elohim ha puesto por juez de vivos y muertos, amados. Otra vez, amados, una diferencia. Elohim y un juez que es Yeshua. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán el perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Kefa estas palabras, el Espíritu cayó sobre ellos, sobre todos los que oían el discurso, amados. O sea que habían varios en la casa de Cornelio y todos eran gentiles, amados. No había judíos, todos eran gentiles y estaban ahí. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Kefa se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramaba el don de Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que manifestaban a Elohim y magnificaban, a Elohim. Entonces respondió Kefa: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu también como nosotros, que somos judíos? Parafraseando. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Yeshua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Amén. Entonces, amados, el Ruach HaKodesh vino sobre todos ellos. Eran gentiles que no habían hecho nunca la conversión a un judaísmo, nunca se habían circuncidado, amados, porque ese era otro proceso. No eran prosélitos, eran solamente temerosos, simpatizantes del pueblo. Y entonces, amados, Kefa dice, amados, que el Espíritu desciende sobre ellos y les da manifestaciones del Espíritu, mostrando claramente, amados, el sello inconfundible de que Elohim los había puesto al mismo nivel que un judío de nacimiento, amados. Vamos al verso 17, ya para terminar, amados, esta noche. Solamente vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar hasta acá, amados. Vamos a terminar el capítulo 2 solamente, amados. No nos da tiempo, nada más, amados. En el próximo, amados, tema hablaremos del capítulo 3, amados, y la respuesta de Pablo. Entonces, si un gentil, amados, incircunciso, por decirlo así, puede recibir el Espíritu de Elohim, puede tener manifestaciones del Espíritu, ¿para qué entonces fue dado el pueblo judío? ¿Qué ventaja tiene el judío entonces, amados, sobre todo esto? Y dice el verso 17 en adelante, amados, del capítulo 2 de Romanos, dice: he aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la Torá y te glorías en Elohim, y conoces su voluntad, e instruido por la Torá apruebas lo mejor, porque la Torá muestra el pecado y lo que es justicia.
y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la Torá la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la Torá, con infracción de la Torá, ¿deshonras a Elohim? Porque como está escrito, el nombre de Elohim es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Pues en verdad la circuncisión aprovecha, o sea, el ser judío aprovecha, en otras palabras, si guardas la Torá. Pero si eres transgresor de la Torá, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la Torá, ¿no será tenida su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, amados, el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la Torá, te condenará a ti, que con la letra de la Torá y con la circuncisión eres transgresor de la Torá. Pues no es judío el que lo es exteriormente, amados, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza, la gloria, la kabot, del cual no viene de hombres, sino de Elohim, amados. Esta es la última parte del capítulo 2. ¿Y qué quiere decir Shaul acá, amados? En esta última parte, amados, del capítulo 2 de Romanos, Pablo habla de un maestro judío imaginario. El judío se jactaba de tener la Torá escrita, amados, y el pacto de la circuncisión en su carne como señal de la alianza, amados. Mas, sin embargo, Pablo señala cómo el gentil, sin tener nada de eso, es justificado por Elohim, amados. El gentil muestra sus buenas obras escritas en su corazón, las cuales dan mejor testimonio delante de Elohim que las obras fallidas del maestro judío. Esto es, amados, una paráfrasis de Mateo 23, donde Yeshua, amados, habló a fariseos que tenían todos los pactos, por supuesto, y todo el conocimiento de la Torá. Y Yeshua habla, amados, a los maestros fariseos y les dice, amados, que tenían todo el conocimiento de la Torá, pero ese conocimiento, amados, solo les servía para transgredir, amados, mejor la Torá, que ese conocimiento lo usaban para mal, ese conocimiento lo usaban en vano, amados, y transgredían totalmente la Torá que tenían escrita, amados, desde el monte Sinaí. Confiar en la carne, como conclusión, amados, confiar en la carne significa, porque Pablo dice esto, que confiamos en la carne, o un judío confía en la carne. ¿Qué significa este término? Esta expresión que dice Pablo, confiar en la carne, amados. Confiar en la carne significa confiar en el linaje como forma de salvación y justicia delante de Elohim. En pocas palabras, amados, que aquel que dice, yo soy entonces hebreo, judío, tengo la circuncisión, tengo el pacto del Sinaí, cree automáticamente que por ser judío y tener el pacto del Sinaí, amados, es justo delante de Elohim y es salvo, y eso es mentira. Pablo enseña claramente que no es así, amados, que tanto judíos como gentiles están bajo pecado y necesitan al Mesías. Pablo muestra lo inverosímil de este pensamiento y la consecuencia trágica de tomarlo como estilo de vida, de confiar en la carne, amados, de confiar en el conocimiento, de confiar en los méritos humanos. Es una estrategia, amados, fallida y mortal. Confiar en nuestra carne, amados, es una estrategia muy pero muy negativa y sumamente dañina a aquel que lo hace, amados. Muchos, amados, como conclusión ya final del tema, muchos, amados ajín, confían en sus apellidos sefardíes. Muchos, amados ajín, han puesto su confianza, amados, en cuánta poquita sangre judía pueden tener de los ancestros judíos. Y entonces dicen, amados, yo tengo apellidos judíos o sefardíes. Tal vez mi apellido es X o Z, y por lo tanto tal vez un día yo tuve sangre judía, y por esa sangre judía, amados, yo soy ahora no sé qué, Israel o algo así, amados. Pero tenemos dos opciones nosotros como creyentes en Yeshua, amados. Una es confiar en cuánta sangre judía pudo haber en nosotros, amados, y cuántos ancestros judíos puedo tener yo. Cuánta poquita sangre me quedó en mis venas de un antepasado judío que tal vez tuve hace miles de años. O número dos, amados, cuánta sangre judía tienes por medio de Yeshua el Mesías. Tenemos dos opciones, amados: confiar en la poquita sangre que tenemos, posiblemente del pueblo judío, o número dos, que es la mejor, amados, confiar en la sangre del judío de judíos que te hizo parte de las promesas.
Yeshua HaMashiach. ¿En cuál sangre está tu confianza? ¿En la sangre que corre por tus venas, que puede ser judía o no? Yo no digo que no, yo te he dicho que sí, que puedes venir del pueblo judío. Y si vienes del pueblo judío, amados, te tengo una noticia: tienes que guardar la Torá irreprensiblemente, amados. Por eso, si, amados, muchos empiezan a investigar sus apellidos y su linaje, les tengo una mala noticia. Si llegan a la conclusión de que sí son judíos, amados, tienen que vivir como judíos irreprensiblemente, y eso inclusive hasta conlleva halajá judía, sin negar a Yeshua. Eso conlleva hasta halajá judía. Tienes que vivir como todo un judío, amados. Si demuestras realmente, amados, que tú eres judío, tienes que vivir como un judío de sangre pura, aunque creas en Yeshua. Pero número 2, amados, si no tenemos sangre judía y ni tan siquiera, amados, nos ponemos a investigarlo, tenemos la otra opción, amados, que es mejor: creer en el judío de judíos y en su sangre, que es Yeshua, quien nos hizo aceptos, amados, y partícipes de las promesas dadas a Abraham Avinu, porque para eso se manifestó Yeshua, para confirmar las promesas dadas a los padres, amados. Romanos 15:8, para concluir. Es una carta tremenda, amados, y yo te dije, no vamos a escuchar cosas que nos gusten. A mí no me gustó escuchar esto la primera vez que lo escuché, amados. Casi me retorcía en mi habitación, amados, sin caer en cosas raras, porque no me gustaba, amados, escuchar la verdad. Como dicen, la verdad no peca, pero incomoda. No me gustaban estos temas, amados. Los negué por mucho tiempo. No me gustaron. No me gustaba escuchar quién era Yeshua. No me gustaba escuchar que Yeshua, amados, fue resucitado por Elohim. No me gustaba escuchar nada de eso, amados. Pero no se puede, amados, escapar para siempre de la verdad. El Eterno tiene planes y los muestra por su infinita compasión, amados. Entonces, Romanos 15:8, amados, para concluir. Dice lo siguiente, amados, ¿lo tenemos? Pues os digo que el Mesías Yeshua vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Elohim, para confirmar las promesas, amados, hechas a los padres, para confirmar el pacto con Israel, su alianza. Pero, ¿qué más dice, amados? Seguimos leyendo. Y para que los gentiles, y además, o sea, es una conjunción, y aparte de Israel, y los gentiles glorifiquen a Elohim por su compasión, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alégrense gentiles con su pueblo. Y otra vez: exalten al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles, amados, esperan en él. Baruch Hashem, ¿qué eres? ¿Gentil o judío, amados? Yo no lo sé, amados. Yo no sé que seas gentil o judío. Lo cierto, amados, es que tu confianza debe estar en la sangre bendita de Yeshua y no en la sangre que puedas tener, amados, en tus venas. Bendito sea el Eterno, amados. Pongámonos de pie para dar gracias al Elohim de Israel.